Colegio abandonado de San Fabiano del Río Plasencia, justo enfrente del convento de San Francisco. Al otro lado del río Jerte podemos divisar las ruinas de lo que en su día fue el Colegio de San Fabián y San Sebastiano, también conocido como del Río. Su fundador fue Fabián de Monroy y Carvajal, 7 señor de Monroy y 8 señor de Valverde de la Vera, canónigo arcediano de Plasencia y Béjar. Su fundación data de 1578 y es que en el siglo XVI Monroy y Carvajal dejó en su testamento la villa de recreo renacentista que poseía. Pretendía que se levantara sobre ella un colegio para pobres. Dicho palacio estaba diseñado con bellos jardines adornados con hermosas fuentes y estatuas, rodeados por viñedos, huertas y árboles frutales. Destacaba en él un hermoso cenáculo abovedado y cubierto por plantas trepadoras, y en él se reunieron los intelectuales, artistas y poetas de la época. Para poder estudiar en el centro educativo, Fabián de Monroy puso una serie de condiciones. Se debía estudiar Derecho y Teología, los jóvenes debían tener más de 20 años, no podía planear sobre ellos. La duda sobre si eran judíos, moros o habían sido castigados por la Inquisición. El tiempo de estancia sería de 8 años. El número de acogidos dependería del patrimonio que hubiese en cada momento. Sus patrones serían San Fabián y San Sebastián. El distintivo de los alumnos de este colegio sería la banda roja de San Cayetano, distintivo heredado por los seminaristas placentinos a comienzos del siglo XVII. El colegio tuvo una etapa próspera y podemos destacar personas ilustres que pasaron por él como don Diego de Arce y Reynoso, que fue obispo de la diócesis de Plasencia, y don Juan Domingo Manzano, que fue obispo de Jaca. A mediados del siglo XVII, se convirtió en lo que fue el primer antecedente a seminario que hubo en Plasencia. Y es que con el Concilio de Trento se propiciaría la creación de seminarios en todas las diócesis mediante el Decreto Pro Seminariis Clericorum en la sesión 23 del 15 de junio del año 1563. Pero en la diócesis de Plasencia, por distintas razones, tardó en ponerse en práctica lo decretado en dicho concilio. Un siglo más tarde de su fundación se dieron los primeros pasos para convertir el Colegio de San Fabián en seminario a la espera de que se levantase el nuevo centro religioso. Matizar que el colegio fue fundado 15 años después de la culminación del Concilio de Trento, en 1771. Con la subida del coste del nivel de vida hizo que el centro tan solo tuviera una renta de 6.512 reales, cuando cada alumno costaba más de 3.000, a pesar de que ciertas fuentes lo hayan negado. En el siglo XVIII, tal y como se menciona en la Real Cédula de 23 de agosto de 1769, el colegio estaba destinado a ser hospicio o casa de misericordia. Parece ser que se abandonó por problemas económicos que lo hacían inviable. Esto, unido a la gran humedad que había en el edificio por la cercanía del río, lo convertía en un edificio insalubre que producía que los jóvenes estudiantes se enfermaran frecuentemente. Durante la Guerra de la Independencia, las tropas napoleónicas lo saquearon y produjeron importantes destrozos. Posteriormente, con la desamortización de Mendizábal, en el año 1822 fue despojado de todos sus bienes y los documentos pasaron al seminario. Los actuales restos del edificio que aún podemos contemplar son unas bellas ruinas que nos dan la idea de la fastuosidad que tuvo primero el palacio y posteriormente el colegio, construido por elegantes logias de piedra que lo dotan de cierto encanto. Los restos son el testimonio de la opulencia de un eclesiástico que legó parte de su patrimonio para que los más desfavorecidos pudieran estudiar. El caso es que el antiguo centro de enseñanza se encuentra en completa ruina y si no se remedia pronto terminará por derrumbarse por completo. Existe una leyenda que habla de la existencia de un túnel o pasadizo subterráneo que pasa debajo del lecho del río Jerte y une el convento de San Francisco con este colegio, antiguo palacio.